Vamos a empezar con un signo que la mayoría tiene problemas. Las comillas. ¿Qué pasa qué pasa con las comillas? ¿Será un signo de puntuación? ¿Qué serán las comillas? Ahorita vamos a investigar en la propia manual de ortografía, ¿ya? O será un signo auxiliar. Pero yo sí creo que las comillas nos generan bastante dudas, ¿no? Nos generan bastante dudas, ¿ya? Y bueno, vamos a tratar de resolver esas dudas en este taller, último taller, que nos vamos hasta las 12:30 con todas sus preguntas, con todas las ganas. Bien, voy a entonces proyectar. A ver, ¿dónde estás? Voy a comenzar ya, con las comillas voy a empezar, ¿ya? Me interesa bastante esto de las comillas, porque lo vemos constantemente y no sabemos cómo salir de ese error. No sabemos cómo salir de ese error. A ver, vamos, un momento, maestra. Estoy abriendo la diapositiva. Vamos con las comillas entonces. Voy a empezar por las comillas. Voy a empezar por el final. Sé que muchos, incluso he explicado en la primera parte, ¿no? Hay comillas latinas, hay comillas. A ver, ¿qué tipo de comillas hay? Ayúdenme con eso, colegas. Yo tomo un poco de agüita. Ujú. La maestra Ita me pregunta, ¿septiembre es correcto? Sí, septiembre y septiembre. Pero ¿qué se prefiere, septiembre o septiembre? Se prefiere septiembre porque es tiene la forma más ya en español, la forma más castellanizada. Porque es raro encontrar sep como una secuencia silábica en español. Queda porque es un registro histórico, de alguna vez hubo la palabra septiembre, y septiembre viene de septiembre, ¿no? Bueno, existen ambos, ¿no? Ambos son válidos, pero la academia va a preferir psicólogo con ese nada más, séptimo, en reemplazo del séptimo, porque cuando dice sep, ese sep no es algo, yo les pregunto, este, la sílaba sep es algo común en español, o sea, ¿no? Maestro, pero recién he leído que Ujú. las dos se pueden utilizar, pero septiembre es la más recomendada, sep, con P. Ay, ay, ay. Tal vez yo me esté equivocando. Vamos a buscar eso, a ver. Sí, a veces la academia da esas recomendaciones, ¿no? Tal vez yo estoy viéndolo en mi mirada de que séptimo es más español que séptimo, ¿no? Séptimo va más por su etimología, por su historia, ¿no? Que viene del latín. Séptimo, pseudo, hay varias palabras, ¿ya? Pero sí ambos son válidos de antemano, sí, ambos son válidos de antemano. A ver, vamos a salir de esa duda. ¿Qué dice la academia, no? ¿Qué dice la academia? Profesor, yo ya no quiero buscar en lo que dice la academia, quiero buscar en Fundeo. Enseña a buscar en Fundeo, profesor. ¿Ya? Vamos a buscar en Fundeo. Ajá, el maestro Fausto me dejó un mensaje aquí en Facebook, me dice, gracias, maestro, excelente. La maestra Gladys también, gracias, maestra, por sus comentarios ahí en Facebook. Listo. Vamos aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, aquí está. Voy a buscar. En fondo podríamos buscar respecto a. Escribo el ejemplo, mira, séptimo, escribo. Séptimo, coma, pseudo,
¿Qué más? Septiembre. Y le pongo fundeo, RAE. Mire, vamos a ver si por ahí. Dice, aquí no hay. Mira, el diccionario panhispánico de dudas, mira. Se pronuncia sobre esto. A ver, ¿qué más? También séptimo, dice. Prefiere séptima, sí, maestra. Hasta donde veo, prefiere séptima que séptimo. Ah, en los ordinales. ¿Qué más? A ver, ¿alguna fuente oficial? Bueno, hasta ahí me ha salido una fuente. Vamos a revisar esto. ¿Qué dice aquí? Deben evitarse la pronunciación de formaciones vulgares del sonido P, dice, que aparecen al final, tal, tal. Cápsula por cápsula. Aquí no me ayuda mucho. Aquí está. Para los casos de elisión de P ante septiembre y séptimo, a ver, aquí me plantea algo. La pronunciación de P dice se relaja considerablemente en el grupo PT, situado en el interior de la palabra, pero solo es normal su pérdida en séptimo y septiembre. O sea, por más que esté escrito séptimo o septiembre, la academia dice, y con razón, la mayoría pronunciamos. Yo les pregunto a ustedes, colega, con honestidad, y aquí está, es claro lo que dice la academia, ¿no? Si bien le escribimos septiembre y psicología y, ¿no? Septiembre y séptimo, ¿la mayoría lo pronunciamos con la P o sin la P? La mayoría, o sea, con honestidad. La mayoría sin la P, pero yo Sin la P. todo el tiempo, desde que tengo uso de razón, escribo con P. No puedo escribirlo sin P. Ujú. Sí, y va teniendo más esa etimología, ¿no? Entonces, nos dice que, sí, en español, la mayoría de hablantes tienden a pronunciarlo como sin la P. Séptimo y septiembre. Ahora, nos dice aquí, en el habla espontánea pasa eso, nos está diciendo. Séptimo y septiembre, se pronuncia así, esas dos palabras. Por ello se admiten también las grafías séptimo y septiembre, dice. O sea, la academia, si tuviéramos que entenderlo aquí, dice, pero por ello también se admite, dice, también, o sea, no es lo principal. Para la academia, digamos, la principal forma es como dice si tenemos que hablar de preferencias, septiembre y séptimo, con P. Así es. A ver, ¿algo más dice? No dice nada más. Eso es todo lo que dice respecto a eso. Sí, principalmente con P. Ah, ok. Ujú. Principalmente con P. Pero sin P, profesor, no hay problema. No hay problema. También está aceptando la academia. Quiero partir de esto de aceptar, de preferir. Estas caracterizaciones son importantes. ¿Tá? Vamos a ponerlo así. Incorrecto, preferido y aceptado. Estos tres adjetivos, ¿no? Nos van a ayudar a entender este fenómeno de las comillas. Cuando yo... aquí está, ¿no? Aquí está, ya lo encontré. ¿Se lo puedo pasar? Se lo puedo pasar. ¿Qué dice ahí la normativa sobre las comillas? ¿Qué dice sobre la normativa sobre las comillas? A ver, voy a regresar aquí. Dice lo siguiente, mira, se ha publicado el 10 del 18 y está comillas, uso de este signo ortográfico, dice. Aquí te da algunas recomendaciones para usar las comillas. Primero te dice, las comillas son un signo ortográfico doble y en español hay tres tipos. Doble porque se usan en dos lados, al inicio y al final. Hay de tres tipos, comillas angulares, latinas o españolas. Esta de aquí, ¿ya? Las comillas inglesas dobles. Bueno, yo le llamo inglesas dobles, ¿no? Porque también hay inglesas simples aquí. O también le llaman comillas simples. O sea, hay tres
tipo de comillas. ¿Hasta ahí entendemos, maestros? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Genial, genial. Ahora, ¿cuándo usar uno? ¿Cuándo usar el otro? Es la pregunta que debemos responder. Para eso, vamos a plantear lo siguiente. Eso de preferido, de aceptado, ¿no? Eso nos tiene que ayudar. ¿Ya? ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo así? Venimos aquí. Todo esto vamos a... Listo. Vamos a poner un ejemplo. Eh, ya habíamos puesto el ejemplo de arriba, ¿no? Tengo clase online. Voy a volver a traerlo. ¿Ya? Y aquí voy a aumentar algo más. Pero va a ser el ejemplo para las comillas, no para... ¿Ya? Esto de aquí lo voy a eliminar. Voy a hacer el ejemplo solamente con las comillas. Es un extranjerismo online, ¿cierto? Que se traduce como en línea. Tengo una clase online. Listo. Voy a poner las tres tipos de comillas. Tengo, ¿cómo se llama estas comillas, maestras? La que estoy resaltando, Angulares. angulares. Tengo aquí otra comilla, la estoy resaltando, ¿cómo se llama? Dobles, Dobles, ingresas dobles. Y aquí, simples. simples. Listo. Para empezar, ¿cuál de estas tres formas es una forma incorrecta? Es incorrecta. ¿La primera, la segunda o la tercera? Esta de aquí es incorrecta. ¿Alguien entendió por qué es incorrecta esta forma? Porque estas comillas tienen un uso bien específico. ¿Cómo se usan, profesor, esas comillas? A ver. Bueno, la comilla simple aquí se usa, dice, la ortografía académica precisa que excepcionalmente los titulares de prensa, bueno, este titulares de prensa, ¿ya? No voy a atenerme a este contexto de titular de prensa, ya, listo, no voy a atenerme. No vamos a entrar en ese detalle en los titulares de prensa porque nos va a confundir más. Porque tiene un caso, o sea, en titular de prensa se aceptan ciertas cosas, dice, que no se aceptan de manera general. Ya eso es lo que está diciendo, pero eso no voy a atenerme a eso. A ver. A ver, ¿dónde está? Ujú. Bueno, aquí no explica, pero voy a buscar aquí. Profesor, ¿dónde va a buscar? Aquí en la ortografía del 2010. Mira, aquí está la ortografía del 2010. Puedo buscar comillas simples o también por tema, ¿no? Vengo aquí, dice los signos ortográficos, signos auxiliares, signos diacríticos, signos de puntuación. Por aquí debe estar, ¿no? Supongo. Tenemos aquí funciones de los signos de puntuación, la puntuación a través de la historia. Voy a buscar comillas mejor, comillas simples. Aquí está. Los dos puntos, los corchetes, la raya, las comillas, dice. Por aquí debe estar. Uso de los signos de puntuación. Sí. Y aquí debe estar las comillas. Aquí están las comillas. Ya. Y justo aquí nos habla de las tres comillas que nos menciona en Fundeo, aquí, al inicio. Españolas o latinas, inglesas y las simples. Bien. Hasta ahí no hay ningún problema. A ver, las comillas como signo delimitador, otros usos de las comillas, concurrencia con otros signos. Aquí está. Las comillas como signo delimitador, dice.
cuando quiero citar una cita, entre comillas, ¿cierto? La cita textual, entre comillas. Ahí está. Ya sea vaya antes o después. ¿Qué más? A ver. En la reproducción de pensamientos también, ya sea una cita verbal de alguien que lo dijo o alguien lo pensó, también pones entre comillas. Se pueden combinar comillas, mira, las latinas, luego sigue las españolas. Sí se puede hacer combinaciones. ¿Ya? ¿Qué pasa con la comilla simple? Otros usos de las comillas. Metalingüístico. Aquí está. Por otra Maestro, ¿y en parte, qué caso se puede ujú. utilizar las dobles? Me refiero a los tipos, más de uno, para ya Se no pueden usar, caer también en, ujú. en el adorno ortográfico. Sí, se pueden usar ambos, incluso los tres se pueden usar. Dentro de esto, usar. No me permite, ¿por qué? No me permite, porque. Raro. A ver aquí. No me permite. Me permite el de cierre, pero no me permite el de la apertura, porque. Qué raro, ¿no? Ya, bueno, no me está permitiendo. Voy a copiar aquí nada más. Listo. Se pueden usar los tres. Yo lo veo así como una especie de, por ejemplo, matemáticas. Primero. En matemáticas tenemos los paréntesis, luego tenemos los corchetes, luego las llaves. ¿Cierto? También tenemos barras, pero con eso ya es suficiente, se pueden hacer operaciones combinadas en matemáticas. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo casos donde, imaginemos, quiero hacer, primero es una cita, y dentro de la cita tengo otra cita, y dentro de la cita quiero resaltar algo. ¿Cómo hago? Puedes usar esta secuencia. Para la más grande, las comillas latinas. Para la cita que está dentro de la cita, comillas compuestas. Para esa palabra que quieres resaltar, aunque no tenga uso estrictamente semántico, lingüístico, con simples. ¿Se puede hacer eso, profesor? Sí, se puede hacer eso. Por aquí había un ejemplo, me parece. A ver. Aquí también creo que planteo un ejemplo. A ver, vamos a ver. Fishing. No, no hay. No hay ejemplo aquí. No hay ejemplo. Vamos a buscar aquí. Patrick. Regresemos uno. Por aquí había visto. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí hay dos, ¿no? Aquí hay una cita más grande y dentro de la cita hay otra cita. Ahí están usando dos. ¿Hay ejemplo de tres? Podemos buscar de tres, a ver. No sé si hay por aquí. Aquí no hay, solo de uno. Aquí solo de uno. Aquí de dos, ¿no? La cita más grande. Y aquí hay dos citas todavía, ¿no?
subcitas, por decirlo así. ¿Ve? Mm, a ver. De dos. Lo usa principalmente de dos. Pero se puede usar los tres, sí, en ese orden se puede usar los tres. No, no se contraviene. Ah, ujú. Por aquí está la regla. Eso. Mm, bueno, no encuentro el ejemplo de los tres, pero la academia dice, mira, primero usa este de aquí y en segundo lugar tienes una cita dentro de esto, usa aquí. Imaginemos que yo quiero resaltar la palabra latín. ¿Qué comilla usaría? Yo usé comillas latinas para lo más grande. Algo que está dentro, yo usé comillas dobles. ¿Qué usaría para la palabra latín si tuviera que resaltarlo? Tuviera que plantear, por ejemplo, un uso irónico de la palabra latín. Cursiva. Yo uso cursiva, pero en este caso yo quiero más que decir que viene o sea, no es un extranjerismo, sino quiero darle más la relevancia de que es un uso irónico. Y con cursivas no se puede manifestar uso irónico, al menos cuando tú tienes un texto donde estás escribiendo en redondas, no puedes, cursiva no te sirve para eso. Para un extranjerismo, sí. ¿Cuál sería la otra forma? Escribirlo de esta manera. Latín con estas comillas. No me sale, no sé por qué. Me tiene bronca. Así. ¿Se pueden usar las tres comillas, profesor? Sí. La comilla más grande, la cita más grande, una subcita de aquí hasta aquí. Y dentro de esta cita de cita, quiero resaltar latín. ¿Se pueden usar los tres? Sí, se pueden usar los tres. En ese orden, usar los tres. ¿Ya? ¿Alguna consulta más, colegas? ¿Para qué sirve la comilla simple, profesor? Esto de aquí es importante. Dice, usos metalingüísticos. ¿Qué es un uso metalingüístico? Esto lo voy a reducir a unos ejemplos sencillos. Se llaman usos metalingüísticos aquellos en los que un término, una expresión o un enunciado se emplean no para comunicar el mensaje que contienen, sino para decir algo que ellos, para comentarlos desde un punto de vista lingüístico. ¿Cómo así, profesor? La palabra cándido lleva tilde por ser esdrújula. Si yo busco el significado de la palabra cándido, mira en el DLE, a ver. ¿Me voy a escuchar bien, no, maestras? Sí, Sí. ¿no? ¿Se está viendo la pantalla? Mío ya apareció, no sé. Ah, sí se ve, ¿no? Ya, genial. Ahora busco la palabra cándido. Me dice ingenuo, que no tiene malicia ni doblez, ¿no? O sea, una persona no malintencionada, ¿no? Pero es ingenua, ¿no? Ingenua y bien intencionada. Eso es. ¿Y qué pasa con la palabra cándido? Aquí se está hablando de la persona que tiene esta característica de ingenuidad y que no tiene malicia. Cuando yo digo la palabra cándido lleva tilde por ser esdrújula, ¿se está hablando de eso? ¿La palabra cándido en ese sentido, en esa dirección, o ese significado, de que la persona no tiene malicia y es ingenua? Pregunto, ¿sí o no?
Este uso, ustedes maestros, lo hacemos constantemente como profesores, pero no nos damos cuenta. El verbo menguar se acentúa como averiguar. En la oración me gusta tu casa, el sujeto es tu casa. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí no estoy hablando de que a alguien le gusta su casa exactamente, sino de la oración me gusta tu casa. Aquí no está hablando del verbo menguar, qué significa, etcétera, etcétera, sino del verbo menguar como un uso verbal, como un elemento lingüístico. Aquí la palabra cándido, estoy hablando no de la persona no malintencionada, ¿no? Sino bien intencionada y ingenua. No estoy hablando exactamente de esa parte, estoy hablando del uso lingüístico propiamente de la palabra. Así cuando yo digo, doy el ejemplo, ¿no? Seis es un monosílabo. ¿Está bien o no la escritura? Seis es un monosílabo. Colegas. Cuando hablo de seis, ¿hablo del número seis? ¿Hablo de esto? ¿O estoy hablando de la palabra seis? Y que la palabra seis es un monosílabo. Cuando tengo esos usos, cuando uso la palabra para hablar de la palabra y no de su significado como tal, tengo que usarlo de la siguiente manera, dice, ese se llama uso metalingüístico. ¿Cómo cuando se usa de manera metalingüística dice tienes que usar la comilla? Así es. Pero yo quiero primero terminar este ejemplo para entender esto de qué comilla usar, porque también yo podría usar las comillas, estas comillas, será válida también, ¿no? ¿Serán válidas usar esas comillas? Vamos al ejemplo. Utilizar esta comilla simple para diferenciar para un extranjerismo es incorrecto, no va. ¿Y qué pasa si yo puedo usar las comillas latinas o las comillas inglesas, ¿no? O las comillas dobles? Cualquiera de los dos puede usar, las dos son válidas, estas comillas. Pero aquí hay que preguntarle lo siguiente, si las dos son aceptadas, ¿cierto? ¿Cuál es preferida? Aparte de ser aceptada, la academia te dice, en primer lugar, prefiere esa forma. Yo pregunto, ¿serán las latinas o serán las compuestas o las inglesas, las dobles? ¿Cuál, colega? ¿Cuál, maestras? Maestros. ¿Qué dicen? Participemos, a ver, ya falta poco para... Muy bien, maestra Graciela, la palabra, las latinas, así es. Pero, profesor, yo quiero poner en relevancia algo que es importante. Colegas, maestras, por más que esta es la preferida, yo les pregunto a ustedes, ¿esta preferida la usamos constantemente? No. Poco. ¿Cuál usamos más? Esta que es aceptada. Si ustedes revisan las tesis, los artículos científicos, realizan diversos textos sobre esto, el uso de las comillas van a darse cuenta que se usa principalmente las comillas inglesas. ¿Por qué las comillas inglesas? Porque el inglés ha incidido bastante en eso. Muchos de los textos académicos están en inglés y como están en inglés, se usan las comillas inglesas. Pero profesor, la academia prefiere esto. Bueno, es su preferencia de la academia, pero los usuarios de esta manera. ¿Se entienden estos tres conceptos, colegas? ¿Se entienden esos tres conceptos? Incorrecto también sería esta forma, no poner ninguna comilla.
Esa también sería una forma incorrecta. ¿Se entiende, colegas? A ver, ¿entendemos eso? Una consulta, y cuando ponemos letras del abecedario en una sesión de aprendizaje, la letra M, que va comillas, ajá, ya. Ustedes me preguntan la letra por la letra, ¿cierto? Se está usando, en ese ejemplo es bien, tiene su trampita, si es que no la sabemos ubicar bien. ¿Por qué dice tiene su trampita? Yo quiero que hagan el siguiente ejercicio. Si yo digo, la palabra voy a escribir ya, la palabra, profesor, entonces, ¿cuál de estos, esto es el preferido, la preferida, mejor dicho, la forma preferida, y también es aceptada. Aceptada y más usada. Preferida y menos usada. Listo. Ahora, preguntémonos lo siguiente. La misma palabra 6. Voy a hacer otro ejemplo. 6 tiene cuatro letras. Cuando yo digo 6 tiene 4 letras, ¿estoy hablando 6 por el número 6, por la cantidad 6? ¿O estoy hablando, quién tiene 4 letras? ¿El significado de la palabra 6? ¿El referente a la palabra 6 o la palabra 6? La palabra. La palabra 6. Y cuando yo hago un uso de la palabra por la palabra, se llama uso metalingüístico. Pero ahora pongamos el ejemplo que usted, maestra, me pone, ¿no? Usted me pone el siguiente ejemplo, ¿no? La A, ¿cierto? La A, la B, la C, la A, E, I, O, U. Me dice, y cuando ponemos letras del abecedario en una sesión de aprendizaje, la palabra M debe ir entre comillas. ¿Cómo debe ir la palabra M? Para empezar, la letra que se simboliza, ¿no? De esta forma, por ejemplo, vamos a poner M ya. ¿Es una palabra? Sí es una palabra. Sí es una palabra. ¿Y qué es? Es la decimoletra del abecedario del español que representa el fonema consonántico nasal bilabial, dice. Sonido que representa la M. Es la numeración romana, bueno, de 1000. O sea, ¿M solo es una palabra o no? No, Para es una empezar, consonante. ¿M será una palabra o no? No, no es una palabra. Es una consonante. Es una letra. Empecemos por ahí. Por ahí dicen letra, palabra. Maestro, la Ahora, palabra está esta conformada letra hace referencia de... a la misma, ¿no? Ahí dice a la decimotercera letra, ¿cierto? ¿Cómo lo debemos tratar? Dice. Quiero que vayamos aquí ya, partamos del mismo ejemplo. ¿Cómo lo trata la academia? Pongo vocales y aquí me tienen que listar las vocales en algún lugar. Ante las vocales E, I, dice. Mira, los usos que se está dando. Sigo buscando un poco más. Ante las vocales palatales, bueno, este es fonema, ¿no? Son símbolos fonémicos. Quiero letras. En Quiero consonante, ejemplos como está escribiendo la misma academia, como está escribiendo las vocales. Dice, ante las vocales E, I. Profesor, siga buscando, a ver. Vocales E, I. Vocales E, I.
las vocales, ¿no? Y podemos buscar aquí letras del abecedario. Y me tiene que salir grafías ajenas de sistema ortográfico, ¿no? ¿Dónde están las vocales? A ver, aquí, por aquí, en algún lado debe haber alfabeto latino. Ahí está. Mira, dice, no forman parte del inventario latino originario. Y aquí también los trata. ¿Por qué le pongo, por qué voy a los ejemplos? Porque es medio engañoso esto. O sea, la misma letra designa la misma palabra designa la misma letra, la misma palabra, por decirlo así. Es medio engañoso. Porque estos tienen estrictamente un uso lingüístico. Y miren, a ver, mira cómo lo cito aquí. Aquí mira cómo lo cita, en cursiva. Dice las formas de la U y la J, miren, cursiva. Si lo trata como cursiva, ¿cómo lo está tratando aquí la academia, colegas? ¿Cómo lo está tratando? Mira, ñ y W, ¿cómo lo está tratando? Está destacando las letras para hacer referencia. C, K, Q, mira, lo está tratando en cursiva. Sí, lo está tratando, las letras, lo está tratando como tales, ¿ya? Como uso lingüístico. Por eso, ¿no? ¿Cómo debe decir? Las vocales son A, E, I, O, A, E, I, O, U. ¿Cómo deben ir A, E, I, O, U, colegas? ¿Cursiva o redonda, así como están? Participemos. ¿Cursivas o redondas? Si son cursivas, lo que pasa es que ahí también viene un tema que es importante que la academia lo trata en un artículo, ¿ya? Lo que pasa es que cursivas y comillas se alternan. Mira, voy a buscar redondas y cursivas. Es un artículo que a usted le va a servir bastante. Redonda y cursiva, fondeo. Miren, aquí les paso este documento. Les paso este documento para que... ¿Qué es lo que pasa? Es que la cursiva y la comilla pueden usarse para usos lingüísticos ambos. ¿Y cuál primero vas a preferir? Las cursivas. Y si no puedes hacer en cursivas, entre comillas. Eso es lo que nos lleva confundiendo años de años. Profesor, es decir, para usos metalingüísticos también se puede usar cursivas. Sí, se pueden usar cursivas. Miren lo que dice la academia. Primero te distingue aquí entre redondas y cursivas. Las redondas tienden hacia arriba, forma vertical, y las cursivas hacia un costado, hacia la derecha, izquierda, derecha. ¿Qué te dice? Mira, para entender un poco este documento. Comillas como alternativa, dice. Mira, aquí está lo que venimos diciéndolo. Cuando aplicar la cursiva no es técnicamente factible, puede usarse comillas. En textos manuscritos es costumbre aplicar el subrayado y en Internet no es raro delimitar con otros símbolos, pero aquí te está diciendo, técnicamente, cuando tienes que usar cursivas, úsala y si no, usa comillas. Y aquí tiene un uso metalingüístico, mira abajo. ¿Dónde está metalingüístico? O uso lingüístico, ¿dónde está? Para títulos, por ejemplo, mira. Puedes usar entre comillas o entre cursivas. Pero no puedes usar cursivas y comillas, ¿ah? Eso sí, no, no. A ver, ¿dónde está esto del uso metalingüístico? Nombres de científicos, variedad de productos, moneda.
Debe estar por aquí. Nombres propios, derivados, palabras asentadas, palabras como tales. Aquí está uso metalingüístico, dice. Las palabras que no se usan por su significado, sino como referencia directa a ellas como elemento de la lengua, o sea, usos metalingüísticos, se escriben en cursiva. Profesor, me confunde. O sea, esto también se podría haber escrito en cursiva y no pasaba nada. Pero yo hice el ejemplo solo entre comillas. Que sí, profesor, sí. O sea, mira, para asentar y no nos confundamos, colegas, maestras, maestros. O sea, hay un montón de consideraciones y reglas en torno al uso de comillas y nos puede llevar a confusiones, ¿no? Para, para que nos quede para nosotros. Los títulos de obras, los usos metalingüísticos y extranjerismos, ¿no? Primero van a preferir la cursiva. En segundo lugar, las comillas. Y dentro de las comillas primero, y así. Los tres son válidos, los tres son válidos. No sé si me dejo entender, colegas, resumiendo. Porque después me van a decir, profesor, porque yo lo encuentro así y usted me dijo lo otro. Ya haciendo un cruce de normas, podemos establecer esto siguiente. ¿Se entiende, colegas? Sí, maestra Janet, ¿tiene una consulta? El nombre de las promociones que van en los, ¿cómo se llaman? Ya bajó la batería de mi. Un momentito, por favor. No, no estoy escuchándolos. Ahora sí le escucho, maestros. Maestra El Daisy, nombre de las ujú. promociones en las placas. ¿Se utilizan, se utilizan las comillas o las cursivas? En cuanto al nombre de la promoción, Sí, en este caso no hay justificación de ponerle comillas. Lo que pasa, mira, a ver, hay que identificar esto de los nombres, ¿no? He visto también que se ponen comillas a los nombres de los colegios, ¿cierto? sí. A los nombres de las secciones también. Y muchas de estos usos no están avalados en ninguna regla, ¿ya? En el caso de las promociones, nombres de años, ¿no? Si lo tratamos como nombres como tal, deberían ir en cursivas o comillas. Lo que pasa es que ahí hay, ¿cómo les digo a ustedes? Hay una trampita que debemos saber diferenciar bien. Voy a tratar de explicarlo eso, ¿ya? Por ejemplo, cuando se habla de uso metalingüístico, le di el ejemplo de 6 tiene 4 letras, porque el número 6 no tiene 4 letras, lo que tiene es la palabra 6, 4 letras. La palabra 6 es un monosílabo. La palabra 6 tiene 2 vocales. ¿El número 6 tiene 2 vocales? O sea, el referente de cantidad de 6 tiene vocales, tiene letras, no. Es como si yo le dijera, ¿no? La palabra sol, la palabra sol tiene 3 letras. Sol tiene 3 letras. La estrella sol tiene 3 letras.
¿no? La estrella Sol es radiante, sí. Puede ser radiante, mejor dicho, sí. La estrella Sol es un monosílabo, no. La palabra Sol es un monosílabo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando ponemos nombres de promociones? Por ejemplo, decimos promoción, promoción, mm, Javier Herou. Ya listo. ¿Dónde le ponemos las comillas? En Javier Herou, ¿no? Es lo que solemos hacer. ¿Cierto, colegas? Yo les pregunto, ¿las comillas lo ponemos como un uso metalingüístico? O sea, yo quiero que partamos de nosotros mismos. Yo quiero que partamos de la experiencia de nosotros mismos. ¿Ya? ¿Las comillas lo ponemos nosotros como una cuestión metalingüística? Imaginemos que mi promoción no se llama Javier Heró, sino se llama, voy a poner otro nombre más genérico. ¿No? Mi promoción se va a llamar, con nombre propio ya solucionado, ¿no? Porque lo voy a llamar mm, Los Leones. Para empezar, el nombre de Los Leones, que se llama mi promoción, así nos hemos llamado, nos hemos juntado, organizado, ¿no? Y mi promoción tiene un nombre, ¿cierto? Es como un equipo de fútbol, ¿no? No es cualquier equipo de fútbol, sino mi equipo de fútbol tiene un nombre. Mi grupo también tiene un nombre. En este caso, yo les pregunto, Los Leones, así se llama mi promoción, porque también puede haber frases, nombres propios, etcétera. Primero, ¿cómo debe ir? ¿Mayúscula o minúscula? Ya, por ahí la maestra nos dice mayúscula, porque designa a un grupo, ese grupo tiene un nombre, es una especie de agrupación, ¿no? Porque el nombre de asociaciones sí lleva inicial mayúscula, ¿no? Asociación Las Viñas de Tal, lleva con inicial mayúscula porque es un nombre de una asociación, una forma de organizarse. Ya, listo. ¿Y qué pasa con los leones? ¿Qué pasa con eso? Muy bien, la mayoría cuando ponemos comillas queremos enfatizar, hacer un énfasis. Y la academia dice ese énfasis no es correcto. ¿Cómo escribían ustedes así, los leones? ¿O de esta manera, los leones? ¿O de esta manera, los leones? ¿No? ¿Hay alguna justificación para ponerle comillas? Profesor, énfasis. Ya, podría ser poner el énfasis, pero en este sentido, la academia no avala ese tipo por ejemplo, aquí, cuando uno busca, mira, usos educativos, fundeo. Por ejemplo, muchos le ponen a los nombres de colegios, nombres de instituciones, le ponen lo siguiente, las comillas. Por ejemplo, ¿dónde está? Había un ejemplo, comillas. Ya está. Por ejemplo, aquí los nombres de centros oficiales, centros educativos, se escriben con mayúscula inicial y sin comillas, ni cursivas como tales. Algunos escriben, por ejemplo,
el nombre de un colegio, ¿no? Entre comillas. Y la academia dice, se escriben con mayúsculas iniciales, bien, y sin comillas ni cursiva. Sin comillas ni cursiva. O sea, si bien la mayoría pensamos, incluso hasta los centros educativos, tenemos que darle énfasis con las comillas, la academia dice no es necesario ponerle comillas. No es necesario. Pero quiero que vayamos al ejemplo aquí. En este caso, ¿cómo ustedes escribirían? ¿Como la uno, como la 2 o como la 3? Colegas, a ver, para diferenciar, dice, ya. Si quiere decir diferenciar, o sea, uso metalingüístico, ya, sería avalado de algún modo. Yo Ya. le colocaría como la uno, entre Ujú. comillas. Ya, maestra Marjorie. A ver, ¿qué más? ¿Cómo colocaría la mayoría? Vamos. Ya. Los leones, dice por ahí, con solamente inicial mayúscula los y lo demás, y es opción, dice. A ver. Aquí cambia el tema, ¿no? De que, por ejemplo, si uno busca en la ortografía, no encuentras los nombres de promoción. Lo que encuentras, mira, en la ortografía es lo siguiente. ¿Dónde está? Lo tengo por aquí, la RAE. Aquí está. Nombres de asociaciones, tal, ¿no? A ver, nombres de grupos. Vamos a buscar de frente mejor aquí. Nombres propios de agrupaciones. Por aquí nos debe haber alguna. Por ejemplo, nombres de nombres musicales, ya sea una oración, cualquier título del nombre, ¿no? Los Perdidos, por ejemplo, tiene que ir con inicial mayúscula, ¿no? Por ejemplo, no me pises que llevo chanclas, es el nombre de una agrupación. Así se llama, digamos, la banda de música. Y nos dice que la ortografía de la lengua española en los nombres de grupos o asociaciones, que no son gramaticalmente estructuradas, estructuras nominales, sino estructuras oracionales o preposicionales, se aplica la mayúscula inicial a todas las palabras significativas. Profesor, a ver, vamos a seguir buscando. Seguimos buscando. Espero que haya la referencia ahí. Aquí debe estar. Agrupaciones. Grupo. Por ejemplo, aquí dice organismos, instituciones, departamentos y asociaciones, ¿no? Y entra también aquí, dice divisiones administrativas, unidades militares, partidos políticos, organizaciones, asociaciones, compañías teatrales, grupos musicales, etc. En ese etcétera entraría promoción o no entraría promoción. Porque si buscamos una norma específica para nombre de promociones, nombre de agrupaciones, lo que encontramos es esto, grupos musicales y un etcétera. ¿Y qué dice con los grupos musicales, por ejemplo, que son un grupo de personas y se han puesto un nombre? Dice Héroes del Silencio. Héroes con H mayúscula, silencio con S mayúscula. Y así podemos buscar las palabras significativas se escribirán con inicial mayúscula. Por ejemplo, el Circo del Sol, mira. La Barranca. La Barraca, perdón. ¿No? Va a depender si el nombre es, o sea, el león o los leones, ¿no? O perdón, leones o los leones. Y de acuerdo a eso, todas las palabras, hasta iniciales, se van a escribir con inicial mayúscula, ¿no? El Circo del Sol, por ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos otro grupo musical,
no es culpa nuestra, se llama el grupo musical y todas las palabras significativas van con inicial mayúscula. Eso es lo que tenemos. Y entonces, profesor, si tenemos eso de aquí, usted acaba de mencionar, ¿cómo es que procedemos a ponerle al nombre de un grupo, de una promoción? Ya, vamos a entenderlo entonces, el nombre de una promoción, no como un nombre común, sino como un nombre específico, como un nombre que solo le corresponde a esa promoción, ¿verdad? Por lo tanto, es un nombre propio en ese sentido. ¿Y cómo lo escribiríamos? ¿Los Leones con mayúscula o minúscula? Ah, profesor, Los Leones es el título de esa promoción, entonces con inicial mayúscula. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Y qué más? ¿Con comillas o sin comillas? Profesor, si yo doy un uso lingüístico, los nombres, si lo escribo así, ¿estaría correcto? Apelando solo al nombre, o tengo que enfatizar que los nombres se llama Los Leones. Enfatizando el punto de vista metalingüístico, sí sería aceptable escribir en cursivas también. ¿Cómo así, profesor? A ver. Este uso también sería aceptable. Porque le está diciendo la promoción llamada Los Leones. O sea, este de aquí es el nombre de la promoción, ¿no? Y si no tuviera cursivas, profesor, ¿podría ponerlo entre comillas? Sí, también podrías poner entre comillas. Así que entre comillas también estaría bien. Entonces, cualquiera de estas dos formas que apelan a, no sé, a la nominación, al nombre en sí, podrían ser usados. Sí, cualquiera de esas dos formas. Pero ¿cuál se prefiere? Primero en las cursivas. Profesor, no tanto como énfasis. Bueno, yo más lo vería como un aspecto metalingüístico. El nombre por el nombre. Así es. Sí, si va con cursiva, 5 comillas, así es, solamente una. ¿Ya? Solamente una. Bien. Hay varias normas que quiero también, no sé si tiene algún comentario más. Vamos a ya ir redondeando algunas normas para poder ir avanzando. ¿Ya? Listo. Comillas. Nuestro colega es tan educado que saluda. Cuando tenemos un uso irónico, o sea, en realidad quiere decir que el colega no es educado, pues, ¿no? Que nunca saluda. Una persona que no saluda, una persona no educada, ¿no? O sea, no. Entonces, ¿cuál de estos usos puedo dar? Aquí está preguntando por la forma incorrecta. Entonces la respuesta sería la C. Porque la C, estas comillas simples, se reduce principalmente para un uso del tipo significado. Significado de una palabra. El significado de una palabra va entre comillas simples. En este caso, este está bien y este está bien. ¿Ah? Pero aquí te pregunta por la incorrecta, así que la respuesta sería la C. ¿Cuál alternativa es la incorrecta? Dice, Sócrates ya lo dijo hace más de 2 siglos. Solo sé que nada sé. Cuando tenemos citas textuales, solo sé que nada sé, lo dijo alguna vez o se le atribuye esa frase a Sócrates, ¿no? Se lo está citando de manera literal, de manera tal como él lo pudo haber pensado, lo pudo haber dicho, lo pudo haber escrito. ¿Ya? En ese sentido, cuando se hace una cita textual, se pone 2 puntos que anticipan la cita textual, se ponen comillas, se abren comillas y se inicia con mayúscula. Y la respuesta aquí, la 1 estaría bien. También se puede utilizar otra alternativa, las comillas inglesas dobles. ¿Y se inició con inicial mayúscula aquí? Sí, también. La respuesta también podría ser la C. Si son incorrectas. Pero como está preguntando por la incorrecta, pues las citas no se pueden hacer con comillas simples. No se deben hacer con comillas simples. Por eso la respuesta es la B. Porque es incorrecta la B.
Aquí la respuesta es la C, es incorrecta. Aquí la B. ¿Qué más? Decimos, solo sé que nada sé, dijo Sócrates. Aquí ya, si ustedes se dan cuenta, primero va la cita y luego va la mención, el verbo y la mención a la persona quien dijo esa la referencia, ¿no? Quien dijo esa frase. ¿Cuál de estas podemos alternar su uso? Aquí no está preguntando por la incorrecta. Podemos usar este de aquí o también este de aquí. Pero para una cita no podemos usar este tipo de comillas simples. Por lo tanto, la respuesta es la A. Ahora, las computadoras tienen problemas de hardware y software. Dice. Si nosotros entendemos, hardware y software son dos palabras que vienen en inglés. Son extranjerismos. Por lo tanto, yo puedo utilizar, aquí me pregunta por la incorrecta. ¿Cuál es la incorrecta? La C. ¿Por qué la C? Porque yo puedo usar la palabra en inglés, la palabra en alemán, la palabra que yo quiera incluir la secuencia en español, puedo utilizarla. Pero debo diferenciarla de las demás estas palabras. ¿Cómo la diferencio? Primero, usando cursiva. Y si no puedo usar cursivas, uso comillas. Podría también haber usado las comillas dobles inglesas también, no hay ningún problema. Pero yo no puedo dejarlo así, como si fuera una palabra en español, sabiendo que son extranjerismos o palabras, ¿no? Que no son propios de la lengua castellana o española. Cuando uso una palabra haciendo referencia a la misma palabra, es decir, un uso metalingüístico, ¿qué puedo usar? Primero cursiva, luego comilla, pero no puedo dejarlo de esta manera. Útilmente tiene doble acento. Aquí estoy hablando de la palabra útilmente, porque útilmente es una palabra que tiene doble acento, ¿sí? En cambio, la palabra útilmente, en su significado, por decirlo así, que usamos la mayoría, útilmente es algo que tiene utilidad, pues, que es útil, de manera útil, de forma útil, es un adverbio. ¿Qué quiere decir de forma útil? Pero no estoy enfatizando ese aspecto, estoy enfatizando el aspecto de que estoy hablando de la palabra misma. Y la palabra útilmente, cómo se escribe y cómo se pronuncia, tiene dos acentos. Por lo tanto, la incorrecta es la alternativa B, porque se lo está escribiendo en redondas como si fuera cualquier palabra, y aquí se le está dando un sentido, un uso metalingüístico. Útilmente es un adverbio que significa de modo práctico. Modo práctico es un significado de útilmente. Útilmente aquí esto está señalando que se está usando metalingüísticamente, y aquí le están disipando que se habla de su significado. Y cuando se habla de significado, sí se habla de la opción B. Aquí debería ser correcto, ¿ya? Aquí está mal planteado esta premisa. Aquí sí la respuesta es de modo práctico la B. ¿Por qué, profesor? Esta comilla la usamos cuando encerramos significados de palabras, de frases. Tiene ese uso bien restringido, las comillas simples. El Cuto es un jugador, un exjugador de Universitario de Deportes. ¿Qué pasa aquí? Cuto Guadalupe dice, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo un nombre, un apellido en este caso, Guadalupe, y tengo al costado, todo el mundo me llama así? Yo no me llamo Guadalupe, me llama Cuto Guadalupe. Y Cuto no es un nombre de pila, no es un apellido, es un sobrenombre. ¿Qué quiere decir sobrenombre, profesor? Un apodo, en este caso. Un apodo quiere decir que, ¿no? Por algún rasgo que uno tiene, la gente te caracteriza y te llama de esa manera. Así podemos llamar a alguien chino, ¿cierto? A alguien podemos llamar, por ejemplo, el cholo, ¿no? Y así usar algún apodo para las personas. ¿Y qué pasa cuando se combina, cuando la gente ya te combina tu apodo con tu apellido? Ya no te llama José Luis, Jorge Luis, Guadalupe, sino te llama Cuto Guadalupe. La academia dice lo siguiente, tienes que separar, tienes que marcar ese Cuto entre comillas y Guadalupe normal. La respuesta sería la A. ¿Por qué lo estás marcando entre comillas?
Porque estás diciéndole que tu nombre propio, Cuto no es tu nombre de pila, no es tu nombre oficial, por decirlo así, tu nombre registrado. No, no lo es. ¿Ya? Y entonces esa comilla está indicando eso. ¿Tiene alguna pregunta más sobre las comillas, colegas? Sobre las comillas. Ahí te voy a repasar un poco más sobre otros signos de Sí, puntuación. profesor. Ujú. En sí, entonces la comilla simple solo se usa para dar significados. Así ¿Tengo es. razón? Ah, Encerrar gracias, profesor. significado. Bien, gracias. Y los otros dos comillas le puedes alternar, o sea, usar cualquiera de las dos. Pero ¿cuál vas a preferir, maestra? ¿La comilla latina o Las angulares de preferencia, de Ujú, de acuerdo con la preferencia? Real Academia. Ujú. Ujú. Pero si se usa las inglesas, Inglés, no hay ningún problema. no hay problema, profesor. Ujú. Profesor, ¿cómo yo saco las angulares? Alt 0171 para la apertura. Alt 0187. Hasta para eso es algo complicado técnicamente con los teclados que tenemos. No hay un botón, con un botón sale estas comillas. Yo acabo de escribirle en el chat. Presionas Alt, presionas 0171 y te sale la comilla de apertura, angulares de apertura. Quiero hacer la comilla de cierre. Presiono Alt nuevamente, escribo 0187 y ahí está. Para los que quieran escribir. Por eso yo lo copio de internet, busco en Google, lo copio y lo pego. Bueno, ahí les doy la tecla, ¿ya? Alt más 0171, que es el de apertura. ¿Ya? Y el otro es... Ajá. ¿Qué pasa en un cuento? En un cuento tiene sus particularidades. En un cuento tiene su particularidad. Es un tipo de... Algunos lo ponen entre rayas también lo ponen. A uno lo ponen entre cursivas. Sí, los cuentos sí tienen su estilo. Las novelas tienen su propio estilo, que muchas veces no se ajusta a las reglas generales de los signos de puntuación. Por eso, incluso los artículos periodísticos, ¿no? Entonces, ¿son licencias que se dan a partir de los usos específicos en ciertos contextos? Sí. O las variaciones. ¿Ya? Voy a hacer un repaso rápido, colegas, sobre otros signos ortográficos, ¿ya? Por ejemplo, la mayoría comete error aquí. Profesor, ¿podría repetir el ejemplo? Cuando separas el vocativo, tienes que separarlo entre comas, si está al medio, o entre una coma si está al inicio o si está al final. Aquí las tres son correctas. ¿Por qué, profesor? Porque en esta oración dice, profesor, ¿podría repetir el ejemplo? ¿Podría, profesor, repetir el ejemplo? ¿Podría repetir el ejemplo, profesor? Profesor, no pertenece a la oración, no pertenece al mensaje mismo, mejor dicho. Sino a dónde pertenece. Está haciendo énfasis más a un elemento comunicativo, que es el receptor. Buenos días, profe. Profe no pertenece al mensaje mismo. Profe es a quien se dirige el mensaje. El mensaje es buenos días. Profe es a quien se dirige el mensaje. Aquí el mensaje, ¿cuál es? Debemos usarlo. Se llama como vocativa, porque vocativo es el receptor a quien se dirige el mensaje. Por eso las tres son correctas aquí. ¿Qué más? Cuando enumeramos, ¿no? Comunicación, matemática, historia y arte. ¿Qué hacemos? Primer curso, comunicación, coma. Segundo curso, matemática, coma. Tercer curso, historia. Y en este caso también debería ir una coma, pero va al último curso, arte, y esa última coma se convierte en I. Y cuando yo tengo esta secuencia donde la última coma lo convierto en I, ¿qué pasa? Estoy diciendo que solamente van a estudiar los cursos comunicación, matemática, historia y arte. Nada más. ¿Y qué pasaría si yo, en vez de esta I, lo dejo con una coma y luego del arte le pongo el punto? También es válida esa enumeración. Pero esa enumeración indica de que van a estudiar comunicación, matemática, historia y arte, pero hay más cursos.
O pueden estudiar más cursos en todo caso. Esta I, cuando se pone al final, se cambia esa coma por una I, se da a entender que es una numeración ya finita. En cambio, cuando lo dejas ahí todos con comas, das a entender que la numeración no tiene fin, ¿no? No termina ahí, sigue más. Bueno, tengo aquí otro ejemplo. Es obligatorio traer un borrador, 2 lápices, 3 plumones y una regla. Un borrador, 2 lápices, 3 plumones y una regla. Buena enumeración. La respuesta es la A. Aquí dice, lee el texto, analiza cada párrafo, reflexiona sobre la importancia del tema y marca la alternativa correcta. Aquí he separado palabra por palabra. Aquí he separado frase por frase. Aquí separo verbo o enunciado por enunciado. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Ninguna. ¿Cómo sería? Lee el texto, coma, analiza cada párrafo, coma, reflexiona sobre la importancia del tema y marca la alternativa correcta. Solo así la 1 sería la correcta. Poniendo esas comas. Lee el texto, primer enunciado. Segundo enunciado, analiza cada párrafo. Tercer enunciado, reflexiona sobre la importancia del tema. Y cuarto enunciado, marca la alternativa correcta. Profesor, las comas Es pueden como separar. numerativa, como si fuera una coma numerativa. Así es. Si ustedes se dan cuenta, la coma puede separar palabras, puede separar frases. La coma también puede separar oraciones o enunciados. Porque lee el texto, ¿es una oración o no? Está el verbo ahí. Lee, dice, lee el texto. Tú lee el texto. Tú analiza cada párrafo, solo que el sujeto está tácito. O sea, estos son en realidad oraciones simples. ¿Lee el texto es una oración simple o no? Tú lee el texto. Él lee el texto, ¿no? En este caso, tú lee el texto, ¿no? Analiza cada párrafo. Entonces la coma no solamente, y profesor, en este caso lee el texto, analiza cada párrafo, tal, lo puedo cambiar por punto y coma, también lo puedes cambiar por punto y coma. ¿Y es válido? Lo puedes cambiar también por un punto seguido, y luego ya, si pone punto seguido, analiza, empezar con mayúscula, reflexiona con mayúscula inicial y así, tal. Sí, también puedes hacer eso. Puedes hacer. Aquí sí va la cuestión. Aquí hay doble numeración. Compró el uniforme, los útiles o los libros y no quiere venir a clase. Esta coma se justifica aquí. La respuesta sería el número 3. ¿Por qué se justifica? Se justifica porque yo tengo una numeración. El uniforme, los útiles, aquí hay una coma, y aquí falta una coma. Me faltó elegir bien. La respuesta, ¿cuál sería entonces? A ver, ¿cuál tiene coma y coma aquí? La respuesta sería la 1. Aquí sí, la 1. ¿Por qué? Uniforme, primer elemento, primera frase. Coma, los útiles, segunda. Los libros, tercera. Esta enumeración comienza con el uniforme y termina los libros. Pero yo quiero seguir escribiendo. No solamente está la acción de comprar, de compró, sino quiero también mencionar la acción de que no quiere venir a clase. Entonces, puedo poner este i y debo poner una coma aquí. ¿Esta coma qué está indicando? Que esta coma está indicando que este i no quiere venir a clase, no corresponde a la numeración anterior. ¿A cuál numeración? Al uniforme, los útiles y los libros. ¿Que sí, profesor? Sí, esa coma es válida. Totalmente válida. Totalmente válida. Totalmente válida es esta coma. Por lo tanto, la respuesta es la 1. ¿Ya? ¿Para qué? Para que esta coma está separando, pues, una numeración aquí 1 de esta otra secuencia que viene aquí 2. Está separando. No son lo mismo. Por más que este conector I, no son lo mismo. ¿Qué más? Vamos a ver otro ejemplo. Esta es una coma también que la mayoría comete, ¿no? Los estudiantes del 4º grado, salón con mayor cantidad de aprobados, fueron al concurso de matemáticas.
Aquí hay que preguntarnos, ubicar el verbo. Fueron. ¿Quiénes fueron al concurso de matemáticas? Los estudiantes del cuarto grado, salón con mayor cantidad de aprobados. Todo ese es el sujeto. Pero aquí, en la secuencia del sujeto, todo esto de aquí, aquí, vamos a hacer el ejemplo aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando lo siguiente, que aquí tiene información importante e información no importante. O también le llama inciso. La información importante, dato importante aquí, quien va a realizar la acción es los estudiantes del cuarto grado. En cambio, la información accesoria, ¿no? O la accesoria, la información que no relevante, secundaria, es salón con la mayor cantidad de aprobados. Y esa información que ayuda a aclarar esta información, claro, ¿no? Que ayuda a aclarar esta información, no es información principal. Por eso se llama inciso. Añade información, pero lo importante aquí es los estudiantes del cuarto grado. Yo le elimino esta parte, normal, dice, los estudiantes del cuarto grado fueron al concurso de matemáticas. ¿Y qué pasa aquí? Esto se le llama explicativo. ¿Por qué? Porque está añadiendo información anterior, está añadiendo información a la secuencia anterior. Porque los estudiantes de cuarto grado no es cualquier estudiante de cuarto grado, sino salón con mayor cantidad de desaprobados. Entonces, esas comas explicativas, como ustedes lo encuentran, comas de inciso, tiene que ir entre comas esa información, porque no es su información principal. ¿Cómo lo sé? Bórralo. Los estudiantes del cuarto grado fueron al concurso de matemáticas. Sigue teniendo sentido completo esa oración. Así que la respuesta aquí es la C. Aquí esta coma es la coma que tiene que ver con la coma elíptica. El lector felicitó a los ingresantes. Punto y coma. ¿Correcto? La directora a los padres de familia. Esta coma, segunda coma, para no repetir felicitó a o felicitó, simplemente digo la directora a los padres de familia. Pero esta coma, ¿a quién está reemplazando esta coma? A felicitó. O sea, en nuestra mente, en la secuencia oracional completa, sería lo siguiente. El rector felicitó a los ingresantes, la directora felicitó a los padres de familia. Pero este segundo felicitó, puedo reemplazarlo por una coma elíptica justamente. Se elide esa segundo verbo, se reemplaza por esta coma, que bien hace suponer, entender que se trata del mismo verbo. Por eso cuando decimos la directora a los padres de familia, a los padres, se entiende que felicitó a los padres, pues. Eso se llama coma elíptica y la respuesta sería la A. Este de aquí es una secuencia bastante usada, bastante empleada, una fórmula que se repite bastante en los libros, ¿no? En los textos académicos. Así que úsela para ahorrar un verbo, ¿no? Reemplazado por una coma. A ver. Hay más reglas. Vamos un poco con la punto y coma, ¿ya? El punto y coma tiene que ver con lo siguiente. Vamos a ir con el punto y coma en un uso muy importante, ¿ya? El punto y coma tiene que ver con lo siguiente, con organizar información. La coma organiza información más baja, por decirlo así. Palabras, frases. Pero cuando tuviéramos que hablar ya propiamente de enunciados o frases más complejas, la coma ya sirve bien para ese tipo de ordenamiento de la información. Profesor, hay que entenderlo de esta manera. Las comas serían como los paréntesis, punto y coma como los corchetes y los puntos como las llaves. Sí, así sería. O sea, cada uno en sus funciones ayuda a organizar información desde un nivel bajo a un nivel alto. Sí, hay que verlo de esa manera. En ese sentido, mira, tenemos la siguiente oración. Visitaremos diversos atractivos turísticos. Machu Picchu y Sacsayhuamán, en Cusco. Ruta del Sillar y Cañón del Colca, en Arequipa. Islas flotantes de los Uros, en Puno. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una enumeración, pero esta enumeración es compleja, no es
una simple numeración con unas comitas ya solucioné todo. Debo organizar bien la información. Tengo primero Machu Picchu y Sacsayhuamán en Cusco. Esta es mi primera unidad. Incluso tiene el conector I. Entonces voy a irme, ¿por qué? Por el punto y coma. Lo otro es, por eso, ¿cuántas palabras tiene? Mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Incluso tiene un en Cusco, o sea, tiene un sintagma preposicional en Cusco, que indica el lugar. Aquí también tiene, ¿no? En Arequipa. Aquí tiene en Puno. O sea, no estás hablando de cualquier elemento que yo puedo ponerle coma y ya es una numeración. No, estos son elementos complejos. Incluso algunos son compuestos, ¿no? Por ejemplo, dice Ruta del Sillar y Cañón del Colca. O sea, hay dos. Machu Picchu y Sacsayhuamán, hay dos. Aunque islas flotantes sí, pues de los suros no, solamente tiene uno. ¿Ya? Pero si ustedes se dan cuenta, son elementos complejos. No son elementos simples. Es como decir, yo tengo lápiz, coma, ¿no? Tajador, coma, plumón y plumón, ¿no? Aquí son elementos más complejos. Y el punto y coma sirve para organizar elementos más complejos, para organizar información más compleja. Por lo tanto, aquí la respuesta sería la número 3, porque este punto y coma están organizando bien. Incluso aquí, mira, tiene una coma dentro. O sea, cada elemento dice Machu Picchu y Sacsayhuamán, coma en Cusco. Ruta del Sillar y Cañón del Colca, coma en Arequipa. Islas flotantes de los Suros, coma en Puno. Los 2 puntos. Cuando yo tengo un verbo de dicción, dijo, 2 puntos. Sordes dijo. Y se inicia con inicial mayúscula. ¿Ya? Solo sé que nada sé. La respuesta sería la 1. A ver, ¿qué más? Cuando anticipas una enumeración, deben de traer solo lo necesario para desarrollar su examen. Aquí está diciendo, ustedes deben traer los siguientes elementos, los siguientes accesorios, las siguientes herramientas. Y le pongo 2 puntos porque está anticipando una numeración, un listado. Y luego pongo la numeración entre comas, pues, ¿no? El listado. Esos 2 puntos sí anticipa enumeración. La respuesta sería aquí la B. Esta es fórmula de saludo, fórmula de encabezado de carta, así se llama esto, forma de documentación. Cuando escribimos en un documento, en un correo electrónico, etcétera, podemos escribir la siguiente fórmula. Estimados alumnos, 2 puntos. Profesor, yo recuerdo que las comas se ponían entre el vocativo. Este es un vocativo, sí, pero en fórmula de carta, los vocativos puede ser una coma, cuando yo escribo en chat, así rápido, pero también puede ser 2 puntos cuando yo escribo en carta. Entonces, tendría que poner, estimados alumnos, 2 puntos, estimados padres de familia, 2 puntos, debajo comenzar con mayúscula, así como está aquí. La respuesta aquí sería la 1. Estas fórmulas, ¿cómo se llaman? Fórmula encabezado de carta, de escrito. ¿Ya? Cuando las comas equivalen a conectores lógicos, bueno, los 2 puntos, ¿no? Hubo mucha congestión vehicular llegó, porque llegó, no, aquí sería la 3. Llegó tarde porque hubo mucha congestión vehicular y los 2 puntos puede ser reemplazar a un porque. La respuesta sería la 3. Y bueno, hemos visto los principales usos de los principales conectores, bueno, signos de puntuación. No sé si tienen alguna consulta más, colegas. Por ahí me preguntan, creo. A ver, vamos a ver. ¿Tienen alguna consulta más? ¿Algún comentario último para ya despedirnos? Profesor, ha sido una jornada larguísima, sí. Los invito al curso completo, ya que ya se está desarrollando. Se han grabado las clases, así que si te unes al curso completo y te certificas, pueden ustedes, ¿ya? Mm, a ver.
Entonces aquí, a ver, les dejo esto último. Aquí les dejo si me apoyan ahí con un comentario, un agradecimiento. Profesor, ¿cuál estaré- curso completo? ¿No son los 9 talleres que está dando? ¿O es otro? Sí, es otro curso que ya empezamos el día martes, me parece. Sí, el martes empezamos. Ah, el día miércoles empezó. Va a ser un curso que se está desarrollando a nivel básico, intermedio y avanzado. Habíamos llegado hasta intermedio en los cursos anteriores, pero esta vez vamos a llegar hasta el avanzado. Así que están invitados a participar de manera gratuita o certificada. Si es certificada, se le va a agradecer también enormemente por apoyar este proyecto. Dice, quisiera saber sobre el curso de historia. Como la escritura maestra, historia se escribe con inicial mayúscula. Ujú. De historia sí no hay. Cursos sobre historia no hay. Bueno, entonces dicho esto, les agradezco, maestra. Vamos a dar por finalizado. No sé si tienen algo más que mencionar.